muchas novedades recientes sobre el conflicto en Medio Oriente. Quizás la más resonante de la semana tiene que ver con este logro por parte de Israel, logro porque era un objetivo que se habían trazado en el comienzo de la guerra en Gaza, que fue abatir al máximo líder de Hamas, Yehia Sinwar, en un operativo realmente muy impresionante. El propio ejército israelí mostró las imágenes captadas con un dron de cómo fue abatido Yehia Sinwar. Y por supuesto esto habla también del debilitamiento profundo de la organización terrorista Hamas. ¿Qué puede pasar ahora? Ya no solamente en Gaza, sino en términos regionales, pensando que hay un conflicto en curso en el Líbano. Israel se ha trazado como objetivo descabezar a la organización Hezbollah, que opera principalmente allí y que además tiene penetración política. ¿Qué pasa con la posible respuesta de Israel a Irán por el ataque con más de 180 misiles lanzados desde Irán hacia el territorio israelí? Sobre esto vamos a conversar con Juan Negri. Enseguida va a estar con nosotros también Gabriel Ventasgal desde Israel. Tenemos información de que ha habido un dron dirigido sobre un objetivo israelí muy cercano a la residencia privada de Netanyahu, pero enseguida vamos a ampliar esa información con Gabriel. Juan, quiero preguntarte en términos generales cuál es la situación actual del conflicto y cuáles son las posibilidades también reales, factibles, de que esto se desescale. Bueno, efectivamente es una muy buena noticia porque eliminar a Hamas o eliminar al liderazgo de Hamas es condición necesaria para avanzar. Hamas, recordemos que quiere eliminar el Estado judío, quiere eliminar a Israel, con lo cual ningún prospecto de paz podía estar presente estando Hamas. Y además Hamas es una organización terrorista que estuvo detrás de la matanza salvaje de octubre del año pasado. Entonces, Sinwar es el cerebro del 7 de octubre, ¿no? Definitivamente. Entonces, cuando esto ocurrió el jueves, algunos actores empezaron a pensar que esto podía llevar a un desescalamiento tal vez del conflicto. Es posible, digamos, tal vez en la Franja de Gaza, pero como decías vos al principio, en Irán y en la frontera norte de Israel con Hezbollah, bueno, esto en principio no implica una solución a esos dos conflictos. De todos modos, me parece que tanto desde Hamas como desde el gobierno israelí no se desescaló, es decir, Hamas dijo vamos a reorganizarnos y vamos a seguir luchando y esto nos empodera aún más. Y por supuesto Netanyahu hasta no conseguir una solución al tema de los rehenes y la eliminación completa de Hamas tampoco va a parar, así que me parece que en realidad las posiciones más optimistas quedan un poco de lado, ¿no? Es decir, a priori no parece que esto lleve necesariamente a un desescalamiento. Muy bien, vamos a sumar ahora sí a Gabriel Ventasgal desde Tel Aviv. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, primero quiero preguntarte por las novedades recientes. Leímos algunos títulos referentes a drones cerca de la residencia del primer ministro Benjamín Netanyahu. ¿Es así? Sí, un dron de esos que logran esquivar los sistemas antimisilísticos chocó adrede probablemente contra la casa de Netanyahu en la ciudad de Cesarea, que queda un poco al norte de Tel Aviv. Por lo visto fue adrede y los cuestionamientos son hasta qué punto el sistema de seguridad no lo derribó a tiempo. No sé hasta qué punto es una escalada en todo el conflicto, porque también Israel ha tomado la postura de ir por la cabeza tanto de Irán como de los líderes de Hezbollah, así que no creo que cambie demasiado, pero es un hecho singular. Gabriel, ¿se espera ahora, y la mirada del mundo está puesta allí, una respuesta de Israel hacia Irán por aquel ataque lanzado ya abiertamente sobre territorio israelí desde Irán? ¿Qué características puede tener esta respuesta? Tres tipos de respuesta diferente. Una, atacar los símbolos nacionales de Irán, que puede incluir, por ejemplo, atacar a personalidades de la Guardia Revolucionaria o incluso a los ayatolas. Segundo, atacar la infraestructura petrolera para dañar una economía que de por sí es muy débil. Y tercero, atacar las centrales nucleares. Y de esa forma dar un golpe de efecto importante y humillar a Irán. De todas formas, no descarte la posibilidad que Israel esté esperando al 5 de noviembre las elecciones en Estados Unidos para explotar una ventana que es entre la elección y la asunción del próximo presidente.
¿Cómo cambia el escenario para Israel? Enseguida justamente vamos a estar hablando aquí de lo que sucede en los Estados Unidos en esta carrera presidencial. Pero ¿cómo cambiaría el escenario en uno u otro caso, Gabriel? ¿Cuál sería la situación para Israel en términos de su alianza estratégica con Estados Unidos en caso de llegar ya a la presidencia Kamala Harris? ¿Y cómo sería la situación en caso de que volviera Donald Trump? La escuela que guía a Kamala Harris viene de Barack Obama y él piensa que a Irán hay que abrazarlo para moderarlo y quitarle las sanciones. Obama es el ideólogo, Kamala Harris es una de sus alumnas, probablemente menos inteligente que Obama. En cambio, Donald Trump es muy claro con quiénes son sus aliados y quiénes son sus enemigos. Yo creo que el primer ministro de Israel está totalmente convencido que el próximo triunfador de las elecciones de Estados Unidos es Donald Trump. Y por lo tanto lo que está haciendo es poner sus fichas a una alianza futura con alguien que le da mucho más apoyo que los demócratas. Porque los demócratas no solamente de alguna manera seducen con la idea de quitarle el apoyo a Israel, sino que también han bloqueado el flujo de arsenal bélico que Israel necesita para mantener una guerra tan larga. Bueno, ¿qué puede pasar en Gaza? Muchos tienen los ojos puestos en el Líbano e incluso en una regionalización mayor del conflicto. Pero ¿qué pasa en Gaza a partir de la eliminación de Sinwar, Gabriel? Mira, los 4 objetivos declarados de Israel son: 1, recuperar los 101 rehenes, parte de ellos sabemos que no están entre los vivos. Lo segundo es quitar a Hamás del gobierno, que no gobierne más. Tercero, quitar la capacidad bélica. Y cuarto, cortar las vías para que se reorganice. Entonces, esos son los 4 objetivos. Teniendo en cuenta eso, ¿en qué sentido daña la muerte de Yehia Sinwar? Primero, que es menos gobernable el lugar y tiene menos capacidad bélica. Y además es una humillación, porque las imágenes que hemos visto en todo el mundo sí es un golpe de efecto propagandístico a favor de las posiciones de Israel. Entonces sí tiene un objetivo y tiene un efecto, pero de todas formas, el que lo reemplace, ¿quién va a ser? Es uno de los cuestionamientos. Y las posturas posibles son que lo reemplace su hermano, que es el líder del brazo militar de Hamás, se llama Mohammed Sinwar. Él reemplazó a Def, el que fue matado hace unos meses también por Israel. Y otra opción es que el liderazgo de Hamás pase a aquellos que están en el extranjero, en Qatar. Los que están en el extranjero son un poco más moderados que los que están adentro de la Franja de Gaza. O sea, Sinwar dentro de Hamás, que por supuesto es considerada una organización terrorista y por supuesto tiene en su carta fundacional la eliminación del Estado de Israel, Sinwar representaba al ala dura dentro de una organización que es absolutamente inflexible con respecto al no reconocimiento de Israel, ¿verdad? Claro, imagínate cómo será que descubrieron entre los papeles que se llevaba Sinwar escapándose, bueno, unos 40.000 shekels, $10.000 que llegaban en efectivo, un pasaporte falso que decía que él era maestro de UNRWA. Pero además encontraron cartas que él le escribía durante semanas a su hijo de 10 años. Y en las cartas, después de un año de guerra, describía a los judíos como alguien que había que asesinar, muy parecido a doctrinas que hemos visto durante la Segunda Guerra Mundial. Y el hijo le respondía con dibujos en donde mostraba soldados israelíes degollados y muertos. Así que imagínate hasta qué punto él, en la situación que estaba dedicándose a eternizar el conflicto, educando a su propio hijo a lo que se debe hacer en el futuro con los judíos. De todos modos, pienso esto y por eso marcaba lo de la carta fundacional de Hamás, no es que las versiones o los liderazgos negociadores son mucho mejores en cuanto a su ideario. Me refiero a todos tienen sobre la base la eliminación de Israel, Gabriel. Porque lo que hay gente que no entiende con respecto a la teología radical islámica, que no hablo del Islam, hablo la versión radical del Islam, es que judíos y cristianos son ciudadanos de segunda, o sea, se llaman dhimis, que pueden vivir bajo el Islam pagando un impuesto por cabeza que se conoce como jizya. El judío y el cristiano no tiene derecho a un Estado independiente en ninguna frontera de la Tierra Santa Islámica. Por lo tanto, hay un rechazo total a cualquier existencia de cualquier límite de un Estado de Israel. Una persona que no sabe del Medio Oriente te va a decir que el conflicto es por tierras y por
por ocupación. Lo que está haciendo es traducir un conflicto que desconoce al idioma que le viene cómodo a él. El tema es que en la carta fundacional del Hamas hay mucha influencia de la ideología nazi, ya que el gestador de esa ideología, que era el mufti de Jerusalén, fue un gran aliado de Adolf Hitler. Bueno, es muy importante todo este contexto histórico que nos das. La gran pregunta es, ¿después qué? ¿Cómo es esa transición para que los gazatíes tengan un gobierno, obviamente, que no contempla a Hamás, conforme la hoja de ruta de Israel, y además el debilitamiento absoluto de Hamás? Pero ¿cómo llega ese proceso de que el enclave tenga un gobierno que de alguna manera Israel también acepte en este contexto de sentirse amenazado por Hamás? Esa es la pregunta del millón. Lo que te puedo decir seguro es que probablemente Israel siga manteniendo cierto control militar de la Franja de Gaza y siga combatiendo a Hamás con entradas esporádicas de soldados que entran y salen, parecido a lo que ocurre en Cisjordania. Eso lo veo con mucha claridad. E ir creando una alternativa de gobierno que no sea Hamás. ¿Cuál puede ser esa alternativa? Bueno, puede ser que se cree una especie de autoridad palestina para la Franja de Gaza, puede ser que sea la propia autoridad palestina quien tome control de la autoridad de la Franja de Gaza. Y a ti que te gusta mucho el Medio Oriente, te recomiendo recordar un nombre: Mohammad Dahlan. Este hombre, Dahlan, era el gobernante, el que se encargaba de la seguridad interna palestina durante muchos años, y es un gran aliado de Emiratos Árabes Unidos, que es un país moderado. Puede ser que él, Dahlan, como él es oriundo de Gaza, lo pongan como gobernante y sea visto como alguien local, pero más moderado que el Hamas. Gabriel, quédate con nosotros, estamos con Juan Negri, analista internacional. Juan, quiero preguntarte a vos, ¿cuál es la perspectiva de resolución que vos ves? Y si algunas de estas alternativas, que por supuesto tienen que ver con lo que baraja Israel, mantener cierto control, al menos militar, sobre el enclave y que pueda haber un gobierno con el que pueda existir cierta coexistencia, a diferencia de lo que sucedió con Hamás. ¿Cómo ves esto en términos de viabilidad? Tiendo a estar de acuerdo con lo que dijo Gabriel recién. Me parece, si bien yo no creo que sea un escenario muy probable en el corto plazo, lo que algunos ponen sobre la mesa, y hay algunos mediadores, por ejemplo el príncipe heredero de Arabia Saudita, algunos países de Medio Oriente, incluso algunos aliados occidentales de Israel, pensando obviamente en Estados Unidos, pero también en Alemania, en Reino Unido, es una autoridad palestina, como decía Gabriel, una autoridad palestina tal vez reconvertida, donde Salam Fayyad, por ejemplo, o alguna persona de confianza, un moderado, pueda reconstruir el enclave. Lo que pasa es que me da la impresión de que algunos de los que apoyarían esta solución le exigirían a Israel una retirada de Gaza, y como decía Gabriel recién, yo no estoy seguro de que Israel quiera hacer eso inmediatamente, por razones obvias, que es que Israel no quiere que jamás se reconstruya. Pero de vuelta, digo, me parece que esa es la posición. Requiere una arquitectura diplomática que creo que en este momento es muy complicada, que creo que también hay sectores que apoyan a Netanyahu en el gabinete, por ejemplo, que no estarían dispuestos a ceder algunas cosas. Entonces, no me parece el escenario más probable, pero insisto, esto es una arquitectura difícil que implica una reconstrucción con la autoridad palestina, tal vez sin la presencia directa de Israel y con apoyo de algunos países de Medio Oriente, pero bueno, es complicado. Gabriel, quiero preguntarte, Israel en todos estos meses ha recibido fuertes cuestionamientos, incluso algunos muy temprano, ¿no? Recuerdo el 8 de octubre ya había quienes advertían, bueno, imagínense lo que se viene ahora con la respuesta de Israel, ¿no? Cuando todavía, obviamente, y lo sigue haciendo, Israel estaba llorando a los muertos por la masacre del 7 de octubre. Pero quiero preguntarte, por todos estos cuestionamientos, ¿perdieron fuerza para vos a partir de la eliminación de Nasrallah, líder de Hezbollah, y ahora especialmente a partir de que fuera abatido en un operativo de Israel Sinwar en la Franja de Gaza? Probablemente, porque tomemos el caso del presidente de Francia, de Macron, que ha hecho duras críticas contra Israel, y el primer ministro de Israel lo que hizo fue salirle al cruce y decirle, entre otras cosas, que el Estado de Israel se creó no por la ONU, como decía Macron, sino por el heroísmo de ganar guerras, e incluso contra la Francia de Vichy. Entonces creo que por un lado
el gobierno de Israel, con estos éxitos como el de Nasrallah y el de Yehia Sinwar, lo que hace es mostrarle a la población de Occidente que se puede vencer al terrorismo. Porque el terrorismo también está dentro de Francia, dentro de España, dentro de especialmente Europa y Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, eso refuerza la postura de Israel como que se puede. Eso por un lado. Y por otro lado, claro, creo que hay un cambio paradigmático en la política exterior de Israel. Creo que el 7 de octubre fue tan traumático para el país que muchos políticos israelíes, diplomáticos y gobernantes están simplemente hartos. Están hartos de escuchar que te venga un tipo como Pedro Sánchez y diga las barbaridades que diga y el gobierno israelí le va a poder responder. ¿Dónde viste que el ministro de Exteriores de Israel ponga un posteo criticando a Pedro Sánchez y poniéndole una mujer bailando flamenco y diciendo esto es lo que ustedes le dieron a la humanidad? Ese tipo de actitud de Israel, yendo con los tapones de punta contra los que son críticos como Gutiérrez, el presidente Pedro Sánchez. Con Colombia todavía no se metieron porque por lo visto Gustavo Petro no es relevante en la ley internacional. Pero esa actitud también tiene su influencia, ¿eh? Gabriel Ventasgal desde Tel Aviv, muchísimas gracias. Un placer, gracias a ustedes. Y vamos ya mismo al contacto con Jimena Borrazas. Jimena Borrazas es periodista y es fotógrafa. En este momento está en Beirut.